¿Cómo hacemos para ubicar distintos puntos en el espacio, ¿sí? En R3? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Supónganse que tenemos que ubicar al punto 4, 7, 3. Este punto tiene coordenada x4, entonces fundamental antes de empezar, cuando dibujamos este espacio tridimensional, ¿sí? Usamos la misma escala en el eje de las X, la misma escala en el eje Y, ¿sí? En todo el eje Y la misma escala, en todo el eje X la misma escala y en todo el eje Z la misma escala. ¿A qué me refiero con esto? Que la distancia entre punto y punto debe ser la misma, ¿sí? Yo puedo tener la misma escala en el eje X y tener una diferente escala en el eje Y, pero en el eje Y se tiene que mantener siempre la misma escala, ¿está bien? Yo en este caso elegí utilizar un cuadradito, o sea, medio centímetro, en el eje X y lo mismo hice, perdón, el eje Y, lo mismo hice en el eje X y en el eje Z, ¿sí? Entonces, si tengo que ubicar el punto 4, 7, 3, ¿sí? El punto A, tengo que moverme 4 lugares en el eje X, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Me paro aquí y fíjense que Y vale 7. Entonces, si yo me muevo 7 lugares en Y, ¿sí? Llego hasta aquí, positivo, lo que voy a hacer es, vamos a trabajar con estas tres dimensiones, ¿está bien? A partir del 4 vamos a movernos en forma paralela al eje Y, ¿sí? Trazamos una recta, ¿está bien? Y lo mismo voy a hacer parándome en Y sobre el 7, trazando una recta que sea paralela al eje de las X, ¿está bien? Aquí donde se cruzan, tengo el punto que tiene coordenada X 4, coordenada Y 7, y fíjense que estaría en Z igual 0, pero aquí sabemos que el punto A tiene coordenada Z igual 3. ¿Qué es lo que tengo que hacer? A partir de este puntito que está acá, subir 3 lugares, ¿está bien? Recordemos que habíamos dicho que en el eje de la Z, en el eje Z, perdón, la escala es de medio cuadradito en medio cuadradito, o sea, tenemos que para llegar al 3 tendríamos que subir 3 cuadraditos, 1, 2, 3. Y aquí llegamos al 3. Este sería el punto A, que tiene coordenada x4, coordenada y7 y coordenada z3. Vamos a ubicar el punto menos 1, 3, menos 6. Nos movemos un lugar negativo en el eje de las X hasta aquí, al menos 1, y 3 en Y, 3 lugares en Y. Entonces, a partir del menos 1 me voy a mover en forma positiva, ¿sí? Del eje de las Y, y fíjense, si yo me paro en 3 en Y y trazo una recta que sea paralela al eje de las X, aquí es donde me voy a cruzar con menos 1 de Y, de X, perdón. Entonces, a partir de acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Z vale menos 6. Tengo que bajar 6 lugares, ¿sí? Porque Z es negativa. Entonces tengo que bajar 6 lugares. 6 cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y este va a ser el punto B. Por último, vamos a dibujar el punto C. 6 lugares positivos en X, ¿sí? Me voy hasta el 6 en X. Y menos 3 en Y. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Acuérdense, vamos a trazar una recta paralela al eje Y, ¿sí? Que pasa por el menos 6 de X. Tengo que moverme 3 lugares negativos en Y. 1, 2, 3. Y acá, en el menos 3 de Y, voy a trazar una recta paralela al eje de las X. Donde se cruzan, en este puntito donde se cruzan, que tiene X6 y menos 3, lo que voy a hacer es moverme, porque la coordenada Z vale 5, 5 lugares hacia arriba, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí voy a obtener al punto C. Bien, si nos piden hallar la distancia entre, por ejemplo, el punto A y el punto B, lo que vamos a hacer es utilizar esta fórmula, ¿sí? Que nos dice que la distancia es la raíz de la resta de cada una de las coordenadas, ¿sí? Del punto A y del punto B, elevada al cuadrado, ¿está bien? Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos, ¿sí? El XA, el IA y el ZA
y el xb, yb y zb. Si voy a reemplazar, donde dice xa, voy a poner 4, ¿sí? Que es la coordenada x del punto A. Donde dice xb, voy a poner -1, que es la coordenada x del punto B. Bien, luego de reemplazar, ¿sí?, todos los distintos valores, vamos a hacer la cuenta. Cuidado que acá fíjense lo que nos quedó 4 menos, el menos es de la fórmula, -1, que es la coordenada x del punto B, ¿está bien? Entonces 4 menos -1 va a ser 4 más 1, que es 5, ¿está bien? 7 menos 3 es 4 y 3 más 6 es 9, porque aquí fíjense que nos pasó lo mismo, todo elevado al cuadrado. Hacemos esta cuenta y nos da 122 raíz de 122, ¿sí? Si quieren lo pueden pasar a decimales. Una observación que quiero hacerles es que fíjense que aquí tenemos que hallar la distancia entre el punto A y el punto B. Imagínense que nos hubieran dado el vector AB, ¿sí? Aquel vector que tiene como origen el punto A y como extremo el punto B. Si nosotros calculamos el módulo de este vector AB, o al revés, ¿no? Si nos hubieran dado el vector BA, que tenga origen en B y extremo en A, ¿sí? Si nos hubieran pedido calcular el módulo de este vector, nos hubiera dado exactamente lo mismo, ¿sí?